Saludos mis apreciados oyentes de esta su emisora Viene 103.3 FM. Bienvenidos a su programa En tu nombre comenzamos, el cual llega a ustedes bajo la dirección general de Miguel Rivas. En los controles, Gabriel González. En la producción y locución, su fiel servidor, Richard Ramírez. Llegamos también a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. En tu nombre comenzamos, tiene su basamento bíblico en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 4 y 5. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Apreciado oyente, esforzado y valiente, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y recuerda nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623. Reporta sintonía, inquietudes, comentarios, saludos y aportes sobre la lección de hoy. Y es que hoy, en tu nombre comenzamos, tiene como invitados especiales a Eliani Castro, quien ya pronto, muy pronto, estoy seguro y convencido que estará realizando su propio programa en Viene 103.3 FM. Y también tenemos acá en cabina de grabación a un varón esforzado y valiente, muy comprometido con la obra del Señor y quien nos visita desde San Román en Caracas, el esforzado y valiente Israel Sosa. Bueno, Elianis, el micrófono es tuyo. Bueno, sí, aquí nuevamente. Gracias por la invitación y bueno, que sea el Señor hablando por medio de nosotros para así poder llevar palabra de vida para muchas personas. Bueno, muy buenos días, apreciada familia, bendiciones para ustedes, nuevamente agradecido con el Señor por estar aquí en este lugar y quiero mandar un saludo muy especial a los hermanos de Los Mangos, siempre la familia de Los Mangos allí que está escuchando esta emisora y también pues a los que también están allí, mis familiares. Y bueno, hermano Richard. Muy bien, hermano, tenga usted la palabra de oración para que sea el Señor nuestro galante y director en nuestro programa En tu nombre comenzamos. Vamos a orar, familia. Bendito Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos a este grupo de siervos, Señor, venir a esta radio para presentar el mensaje que tú nos das toda la semana a través del folleto de Escuela Sabática, que es una expresión, Señor, de tu palabra y que nos ayuda a entender, Señor, cada día cuál es tu carácter y cuál es tu misión hacia nosotros, Señor. En esta hora queremos comenzar en tu nombre, Señor, por eso bendice a cada persona aquí en este lugar y también a los oyentes que van a escuchar tu palabra, Señor. Amén. Te pedimos tu bendición y tu compañía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy un día muy especial, ¿verdad? Porque tenemos acá un tema interesante en el crisol con Cristo. Y es que la semana pasada hablamos sobre la esperanza indestructible, pero hoy estaremos estudiando la lección número 8, titulada Viendo al Invisible. Y entonces nosotros vemos acá en Hebreos capítulo 10, versículo 38, en una nueva versión internacional, dice: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. ¿Sabes? Apreciado oyente, muchas veces hemos sentido la presencia de Dios y hemos visto su poderosa mano actuando en nuestro favor. Sin embargo, en otras ocasiones nos es imposible sentirlo, ni percibir su poderosa mano. Solo silencio, solo oscuridad. En esos momentos, donde más hemos de echar mano de nuestra fe y avanzar como viendo al invisible,
Así lo dice el versículo para memorizar que Elianis nos va a leer. Dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo de ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Y esto es una palabra tremenda, porque ¿cómo tú te sostienes viendo algo que no puedes ver? Israel. Bueno, ahí tenemos la fe, la confianza. Eso Amén. es lo que nos permite ver algo que no vemos, pero que sí confiamos de que está obrando por medio de la fe, mi hermano. Así es, por fe debemos acogernos a todo el poder que Dios pone a nuestra disposición. Y es que Amén. estaremos hablando entonces en el repaso de la lección del día de hoy, que tiene que ver con toda esta semana, sobre el poder del Padre, el poder en el nombre de Jesús, Amén. el poder de la resurrección. Estaremos hablando sobre el poder en la ansiedad y el poder en la oscuridad. Tremendo. Amén. Porque esto es algo que para muchas personas, en un momento de crisol tan profundo, en el cual se tocan las médulas de tu hueso, quizás no sienten la presencia de Dios. Quizás para esas personas se sienten solos, se sienten ansiosos, abatidos, destruidos. ¿Y dónde queda la fe? ¿Dónde queda esa convicción? ¿Dónde se queda ver como viendo al invisible, como lo hizo Moisés en aquel momento en el cual estaba pasando un desafío poderoso en medio de esa situación y en medio de sacar ese pueblo de Egipto? Y es acá cuando vemos la definición de la fe en el libro de Hebreos, siempre va a ser un desafío. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Y dónde nos dice esto? Bueno, lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Y así comienza el capítulo 11 de Hebreos, con una definición. Y sabemos que es un capítulo muy especial, donde nos muestra todos aquellos héroes que por su fe alcanzaron la victoria. Entonces, ¿cómo podemos estar convencidos de lo que no vemos? Con todo, esto es exactamente lo que ilustra Moisés en nuestro versículo para memorizar. Se sostuvo como viendo al invisible. Es aún más provocador comprender que somos llamados a ver al invisible, no solo cuando estemos en tiempos buenos, no, sino especialmente cuando todo va mal. Cuando todo está, Israel, como se dice coloquialmente, color de hormiga. ¿Ah? Para ello necesitamos, ¿qué cosa, Eliani? Necesitamos la fe. La fe, una fe semejante a la de Cristo, moldeada por la verdad acerca de Dios y el reino de Dios. La verdad sobre la bondad de nuestro Padre, el poder del nombre de Jesús, el poder de la resurrección y la compasión de Dios. Son verdades esenciales que nos permitirán mantenernos firmes, apreciados oyentes, cuando estemos en el crisol y podamos sentir la tentación de dudar de todo. Y entonces, nuestra amiga Elianis nos va a colaborar acá para leer unos pequeños fragmentos de algunos libros, algunas citas de Elena G. de White con respecto al tema de la fe. Y es que es impresionante entender qué tan importante es tener fe en medio de un crisol, como lo decía las lecciones pasadas, amigo Israel, con un calor extremo. Aquella prueba, aquel crisol en el cual entonces estemos allí en ese punto que yo lo llamaría punto de quiebre. O sea, hasta ese punto seremos nosotros probados. Y tenemos aquí entonces algunas citas y comentarios de Elena G. de White. Dice, la fe es lo que nos habilita para mirar más allá del presente, con sus cargas y congojas, hacia el gran porvenir de la vida venidera.
donde se aclarará todo lo que ahora nos deja perplejos. La fe ve a Jesús de pie como mediador nuestro a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. La fe ve el manto y lo corona aparejados para el vencedor y oye el canto de los redimidos. La fe no es sentimiento, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Satanás. Muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero no confían en el Señor para el futuro. Manifiestan incredulidad y se entregan al abatimiento y al desánimo ante posibles necesidades. Algunos se preocupan constantemente por el temor de pasar necesidades y que sus hijos tengan que sufrir cuando surgen dificultades o se ven en aprietos. Cuando se someten a prueba, su amor y su fe en Dios evitan la prueba y se quejan de procedimientos empleados por Dios para purificarlos. Se verifica que su amor no es puro ni perfecto, no es capaz de soportar todas las cosas. La fe de los hijos de Dios del cielo deberían ser fuerte, activa y perseverante. La certeza de lo que se espera. En ese caso, se expresarán de este modo: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque ha obrado generosamente conmigo. Amén. Extraordinaria cita de nuestra hermana Elena G. White en La historia de la redención, páginas 132 y 133. Es entonces, pues, apreciado oyente, que esta lección de esta semana despertará nuestro entendimiento. En una forma clara veremos dos temas principales. Comprobaremos las dudas que surgen cuando no confiamos en Dios como el único que soluciona nuestros problemas. Y comprobaremos que el mayor fundamento de nuestra fe debe ser Cristo Jesús. Y aquí podemos ver entonces nosotros en Hechos de los Apóstoles, página 292, una cita interesante. El que sirve bajo del estandarte, manchando de sangre de Emmanuel, tiene una tarea que requerirá esfuerzo heroico y paciente perseverancia. El soldado de la cruz permanece sin retroceder en la primera línea de la batalla. Comprende su necesidad de fuerza de lo alto. Interesante cuando dice que nosotros debemos estar marchando bajo el estandarte de la sangre de Emmanuel. Y es que tenemos que hacer valer la sangre que nuestro Jesucristo derramó por cada uno de nosotros. Pero debemos tener un esfuerzo heroico. Nosotros tenemos que propiciarnos y tener paciencia, perseverancia. El soldado de la cruz que permanezca sin retroceder bajo estos fundamentos comprenderá la necesidad de tener la fuerza de lo alto. Tremendo, amén, ¿verdad? Porque entonces, viendo el invisible, nos mostrará que es solamente con el poder del Padre que podremos avanzar. Nos demostrará que es solamente si nosotros colocamos el nombre de Jesús para pedir las peticiones y llegar al Padre que podremos continuar. Así que bueno, avanzando ya a la primera parte de nuestro repaso de la lección, bajo el subtítulo La extravagancia de nuestro Padre. Elianis. Bueno, sí, como dijo el hermano Richard, que el título de La extravagancia de nuestro Padre. Si de verdad Dios nos amara, seguramente haría todo por nosotros, ¿verdad? Me pregunto cuántas veces ese pensamiento ha pasado por nuestra mente. Observamos las circunstancias y luego comenzamos a preguntarnos si Dios realmente nos ama, porque si así fuera realmente, las cosas serían diferentes. Hay dos argumentos a menudo que nos lleva a dudar de la bondad de Dios. En primer lugar, cuando tenemos un deseo ardiente en nuestro corazón y nuestra mente por algo creemos que es bueno. La idea de que Dios desee algo diferente para nosotros puede parecernos ridícula. En segundo lugar, podemos dudar de la bondad de Dios porque nuestra experiencia choca
con la que creemos. Si algo se ve bien o se siente bien o suena bien o sabe bien, entonces debe ser bueno. Por lo tanto, nos enojamos con Dios cuando no podemos tenerlo. Aquí es donde interviene la fe. La fe entra en juego precisamente en aquellos momentos en que nos vemos tentados a dudar de Dios y de su bondad. Voy a invitar al hermano Richard para que me pueda leer Romanos 8 del 28 al 31. Muy bien, y nos dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí es donde viene la pregunta en el versículo final, el versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Y escuche bien, apreciado oyente, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay una lógica importante que es extremadamente útil para protegernos del agobio en nuestras circunstancias. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo podríamos pensar que Dios enviaría a su Hijo a morir por nosotros y luego se volvería tacaño? Esto significa que la verdad de la generosidad de Dios hacia nosotros, que constatamos en la muerte de Cristo, debemos tener un impacto más fuerte en nuestro pensamiento que todas las dudas que el crisol pueda generar en nosotros. Sé que, bueno, como todo, como ser humano, siempre tenemos dudas, siempre dudamos del amor de Dios, pero ¿cómo dudarlo si Él entregó su vida por nosotros, verdad? En aquel momento, cuando Él entregó su vida en aquella cruz, ahí no tenemos por qué dudarlo, porque ahí es donde podemos entender que si dio eso, Dios siempre nos dará todo lo que necesitemos y pidamos a Dios que aumentemos nuestra fe cada día, que es lo que nos mantendrá firme. Sí, nosotros podemos leer, apreciados oyentes, en Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, 10 cosas simple y llanamente que no nos permitirán separarnos del amor de Dios. Y dice así la palabra del Señor en Romanos 8, versículos del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién será el que nos amó, hermano Israel? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, porque esta es una palabra que trae mucha esperanza. Así es. Que ninguna de estas cosas nos pueda separar del amor de Dios, porque de tal manera nos amó Dios a todos, que ha entregado a su único Hijo, a su Hijo amado, del cual Él dijo en el momento en que se estaba bautizando, del cual yo tengo gran complacencia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Ese es el Dios grande y poderoso. Ese es el Dios que nos muestra la extravagancia en nuestras vidas. El poder del Padre actuando siempre por medio de nuestros hijos en nuestra vida. Así que, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el poder del Padre. Sabemos que Dios es amor, pero en ocasiones podemos dudar de ello. Si es amor, ¿por qué parece olvidarnos? Si Dios es amor, ¿por qué no nos da aquello que sabemos que es bueno y necesario? ¿Por qué, Israel? Romanos 8, 28 al 39 contiene importantes argumentos que nos ayudarán a no dudar de lo que Dios puede
y quiere hacer por nosotros. Él lo leyó también el hermano Richard. Sí. Y quiero acotar también allí en esta lección del día domingo, hermanos, que a veces nosotros queremos que Dios nos responda según lo que nosotros vemos en nuestra perspectiva, pero tal vez Dios tiene otro mejor plan y mejor cosa, pero a veces nosotros parece que queremos que nos responda a nuestra manera, pero no es nuestra manera. La invitación que nos hace Dios es que no veamos el problema más grande que Dios, sino que veamos, y la fe sobrepasa los problemas y ve al invisible. Es decir, cuando nosotros veamos esas circunstancias de nuestras vidas que estamos viviendo, que no se sabe cuál, pero son muchas. Y esta mañana estamos hablando, por ejemplo, que nosotros creemos en cosas que no vemos, pero las aceptamos así. Por ejemplo, el aire. El aire usted no lo ve, pero ¿cómo lo utiliza? Sí, como no, es necesario, sobre todo estos días de calor extremo. Sí, y Eliane también utiliza todo eso, son bendiciones de Dios. Aparte de eso, comemos. ¿Quién nos da todas esas bendiciones, mis queridos hermanos? Dios. Y a pesar de que Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo palpamos, vemos las grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y la provisión que hizo en la cruz del Calvario, hermana Eliane, es extraordinaria, ¿sí o no? Amén. Claro. Es extraordinaria. Eso es lo que se está enfocando, que lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario no deja duda, no puede dejarnos ninguna duda en nuestro corazón de que Dios realmente nos ama. Amén. Aunque nosotros, a través de nuestras emociones, la duda, podamos pensar de que Dios no nos ama. Jamás en nuestro corazón debería haber ese sentimiento por lo que hizo Cristo. Pero lamentablemente estamos en este mundo, ¿verdad? Y nosotros somos a veces de tendencia a dudar. Pero aquí la lección nos está invitando a ver más allá al invisible, al Dios Todopoderoso. Ese era mi comentario en este. Muy interesante, hermano. Y fíjense que aquí nosotros podemos entender que Dios puede hacer que todo nos ayude para bien. Amén. Aunque Él parezca no estar presente, aunque en el momento no parezca evidente, apreciado oyente, porque ya leímos Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Me llama mucho la atención porque mis hermanos aquí presentes en cabina, Gabriel González también, en oportunidades, a mí me pasan cosas terribles. Yo digo, Señor mi Dios, ¿hasta cuándo? Y me pongo a divagar, ¿no? ¿Qué propósito, Señor? ¿Qué voluntad tienes tú con todo esto que me está pasando? Y siempre, en el trasfondo de la situación, veo cuál es el objetivo que Dios persigue con mi vida. Y de qué manera seré un instrumento utilizado por Dios para llevar el mensaje de salvación. Y gloria a Dios, porque entonces en ese momento es cuando nosotros decimos, Padre, bendito y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Y que se haga tu voluntad. Amén. Eliani, Amén. me gustaría que leyeras el versículo 32 de Romanos 8 en la versión Dios habla hoy. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto a su Hijo todas las cosas? Gloria a Dios. Una promesa. Una promesa. Y toda promesa tiene una condición. Todas las cosas nos las da en su Hijo, Jesucristo. Amén. Aquí, en el día domingo, en la parte final, nos hace algunas preguntas. ¿Cómo es posible que una verdad, o sea, la bondad de Dios, tenga un efecto tan poderoso en ti que tú dudas? En ti, apreciado oyente, que estás vacilando y quizás distraído, no viendo al invisible. Entonces sugiere acá el autor, dedica un momento a meditar sobre la verdad de que Dios dio a Jesús para morir en tu lugar y que esta increíble generosidad continúa de 1000 maneras diferentes para ti hoy día, apreciado oyente. ¿Qué impacto causa
esto sobre tu fe. Y después de nosotros leer Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, donde nos trae tantas cosas interesantes sobre lo que es la fe del cristiano, sobre lo que es ver la extravagancia de nuestros padres, no podemos dudar el impacto que debe causar todo esto sobre nuestra fe. Nosotros debemos pues entonces tener y hacer todo para que nos ayude para bien, aunque el momento no parezca evidente, aunque el momento parezca que Dios no está allí presente. Muy bien, ya de regreso por acá por Bienes 103.3 FM, la señal de la esperanza. Ya avanzando con nuestra segunda parte del folleto bajo el subtítulo En el nombre de Jesús. Y aquí vemos el poder en el nombre de Jesús, cuando nosotros colocamos y decimos siempre en nuestras oraciones, tanto al comienzo como al final, y todas estas cosas, Señor, te la pedimos, no por nuestros propios méritos, no, sino en el nombre de Jesús. Entonces aquí nuestro compañero de cabina, Israel Sosa, nos va a dar su opinión. Bien, mi querida familia, el texto que clave allí es el versículo 14 del libro de San Juan. Yo invito a todos aquellos que puedan leerlo desde el versículo 1 hasta el 14. Y si puede leerlo completo, mucho mejor. Va a encontrar grandes bendiciones allí, respuestas. Pero voy a leer nada más el versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron dichas en el contexto de la última cena que tuvo con sus discípulos. Ya el Señor Jesucristo no estaría más con ellos, ya tendría que retirarse, su presencia física tenía que retirarse de ellos. Sin embargo, pues, yo aquí, en esta parte, yo quiero decir, imagínense la persona de Cristo Jesús, su carácter, su manera de ser. Ese maestro que enseñaba a sus discípulos, ahora no lo tendrían de manera física. Ya Jesús tendría que terminar su ministerio, tendría que morir en la cruz del Calvario, resucitar, ya van a hablar de la resurrección de Cristo, y tendría que ascender a los cielos. Sin embargo, familia, Jesús no nos dejó huérfanos ni solos. Dio una maravillosa promesa, y es la que dice en el versículo 13 y 14, leyendo completamente, dice, voy a leerles el versículo 12, dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué Amén. Maravillosa promesa, hermano Richard. Amén, amén. Diana, y es que Jesús nos enseñó a elevar nuestras peticiones a Dios en su nombre, solicitando su intervención divina. Y cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Tremendo, tremendo. Querida familia, cuando nosotros leemos San Juan 14, 1 al 3, vemos allí unas claves de orar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esa obra que hizo Jesucristo aquí en la tierra fue muy interesante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Cristo vino a hacer los méritos, ¿sí o no? Amén. Vino a hacer los méritos, vivió una vida perfecta, guardó los mandamientos, tuvo un sacrificio perfecto. Esos méritos Cristo los llevó al cielo y está allá en el cielo para presentarlo allá ante el Padre Celestial. Y aunque nosotros Él no está físicamente con nosotros, por su promesa, considerando su promesa, nosotros podemos orar y tener acceso libremente al trono de la gracia por los méritos de Cristo. No es por nuestras propias oraciones o porque nosotros oremos mejor que otros o porque uno... No, toda oración que se haga con sencillez, hasta un niño puede orar y no puede decir ni siquiera
lo que agregamos siempre al final de la oración que dijo el hermano Richard. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y decimos amén. Amén, que gloria a así Dios. sea. Y debe ser hacer la oración. Pero sin embargo hay personas que no saben orar. Pero la promesa no es en si sabes orar o no sabes, sino en el nombre de Jesús. Amén. Es en el nombre de Jesús que debemos orar, en los méritos de Él. Y es interesante ver. Y otro aspecto importante que descubrimos allí en San Juan 14 es que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no viene a mí. No debemos colocar ningún vehículo en las oraciones. Es decir, voy a colocar un ejemplo que quisiera que todos escucháramos. Y no solamente nos están escuchando adventistas, sino no adventistas. A veces terminamos diciendo Dios y la Virgen, ¿verdad? Entonces ese Dios y la Virgen no es necesario porque Jesucristo es el camino. O sea, no podemos colocarle otro, porque el único camino que nos lleva al Padre Celestial es en los méritos o en el nombre de Cristo Jesús. O sea, cuando usted ore, debe estar pensando en lo que Cristo va a hacer en esa oración. Amén. Y otra cosa interesante que encontramos, otro elemento en que hemos encontrado allí, es que debemos confiar en lo que estamos pidiendo, porque a veces nosotros pedimos, ¿verdad? Y a veces creemos que Dios no nos está escuchando, o creemos, no, dice, creen en mi palabra. O sea, tenemos que tener una confianza en Cristo Jesús, que a pesar de que no lo vemos, y lo leyó el hermano Richard allí, y dio el comentario, la maquinaria del cielo está allí para responder las oraciones. Y siempre coloco este ejemplo cuando estamos hablando de la oración, es la oración que tuvo Daniel. Una oración que la encontramos en el capítulo 9 de Daniel, y dice la escritura que antes de finalizar, yo creo que antes decía en el nombre de Jesús, iba a decir a lo mejor Daniel, y entonces el ángel Gabriel se le apareció. Inmediatamente fue la respuesta inmediata a las oraciones. Dios responde a las oraciones, Amén, aunque sí. nosotros no la veamos inmediatamente. Quizás no veamos, apreciados oyentes, a los ángeles actuar a nuestro alrededor. No, pero allí están. Quizás son evidenciados y nosotros no podemos verlo, pero créame que allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. Y quisiera aquí, ¿verdad?, que nuestra amiga Elianis nos leyera una participación en El Camino a Cristo, página 101. Orar en el nombre de Jesús es algo más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de una oración. Es orar en la mente y el Espíritu de Jesús, a la vez que creemos en sus promesas, confiamos en su gracia y hacemos sus obras. Así que cuando ores y pidas al Padre en el nombre de Jesús, no son las palabras lo que importan, no, sino el propósito detrás de la oración. El propósito de lo que tú le estás pidiendo. Y ojo, debes pedir conforme a su voluntad, no a la tuya, porque quizás la voluntad de tu Padre no es la voluntad tuya. Recordemos cómo oró Jesús cuando estaba allí en ese momento tan importante, tan decisivo, tan trascendental en el crisol de Jesús. Cuando él dijo: Padre, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Así que la oración puede tener efectos pero muy dispares. Tal vez veamos una respuesta inmediata y drástica, como la dijo el hermano allí, la respuesta a Daniel y le apareció el ángel Gabriel, ¿verdad? Tal vez no veamos que sucede nada. En este caso, esperemos. La oración ha sido escuchada y la maquinaria se puso en marcha, tarde o temprano. No en tu tiempo, apreciado oyente, sino en el tiempo de Dios, veremos la respuesta. Ahora, mi pregunta es, ¿estás orando con humildad? ¿Estás orando tú, apreciado oyente, con humildad? Veamos qué nos dice Santiago 4, versículo 6. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Así es. Entonces nosotros tenemos aquí una palabra evidenciada de nuestro amigo Santiago, de que Dios
va a dar gracia a los humildes, pero se va a resistir a escuchar la oración de un soberbio. Y es que si nosotros tenemos incluso, hermano, algún tipo de inconveniente con nuestro prójimo y oramos al Padre, nuestras oraciones serán escuchadas. Mi querida familia, puede ser escuchada, pero no por Dios, será escuchada por el otro. Porque Sí. recordemos que en las oraciones debemos perdonar los unos a los otros. Amén. Y hay otro texto también que encontramos en Proverbios que dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración llega a ser abominable. O sea, allí tenemos que estar siempre conscientes que si nosotros amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Pero si nosotros nos resistimos a la voz del Espíritu Santo que nos habla, que nos está hablando en nuestros corazones y le resistimos, eso es soberbia también. Y entonces ya cuando viene la angustia, las dificultades, es que ahí es donde buscamos a Dios. No esperemos tal punto, oremos a Dios todos los días. Todos los días podemos orar a Dios en nuestras casas. Por eso colocamos el ejemplo del aire, hermano Richard, hermano Diana. El aire todos los días lo necesitamos. Y la oración es la respiración del cristiano. No debemos ser cristianos para orar. No debemos ser cristianos para orar. Es hablar con Dios. Es confiar en sus promesas. Es ver al invisible de que Dios, la maquinaria, escuchen la expresión que hay aquí, la maquinaria del cielo se pone cuando usted y yo y cada uno de nosotros hacemos una oración. Qué tremendo, hermanos. Tremendo. Ahora, ¿estás tú, apreciado oyente, orando según la voluntad de nuestro Padre? Veamos qué nos dice Mateo capítulo 6, versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes que tú le pidas, ya tu Padre que está en los cielos sabe, apreciado oyente, de qué cosa tú tienes necesidad. Y es allí entonces, mis apreciados amigos, cuando en la parte final del día lunes, el autor nos dice, vuelvan a leer Juan 14, del 1 al 14. Mientras lees, imagina que Jesús te está hablando directamente cara a cara. ¿Qué esperanza y ánimo puedes obtener de estas promesas? Al mismo tiempo, pregúntate, ¿qué cosas de mi vida podrían obstaculizar el cumplimiento de estas promesas en mi vida? ¿Qué cambio debo proponer hacer en mi corazón? Amén. Tremendas preguntas que es para analizarlos en nuestros hogares. Lean San Juan 14, 1 al 14 y vean y respondan esas preguntas. Pero quiero hacer un comentario antes, familia. Es que la oración es la llave que mueve el brazo de Dios. Amén. Si no oramos, Dios no va a poder actuar. Y aún así, aunque nosotros no veamos lo que Dios está haciendo, o como ya lo mencionó nuestro amado hermano Richard, Dios, aunque tú no esperes la respuesta dramática e inmediata y contundente, porque a veces queremos, como dijeron los discípulos, Señor, quiere que oremos y descienda fuego del cielo. Oye, tremendo, ¿no? Querían una respuesta y de paso querían que destruyeran unas personas. Si no, debemos esperar tranquilamente en Dios de que Dios va a responder. Es más, si Dios hace silencio es porque ahí está obrando y nos va a sorprender en algún momento de nuestra historia. Así Amén. Amén, interesante, Amén. hermano. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces pidamos no dudando, pidamos con fe, con convicción, con esperanza de que vamos a alcanzarla. Tenemos una cita en el libro La Oración, página 16. Dice, cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y Él la presentará al Padre sin balbuceo, hermosa y fragante como el incienso de su propia perfección.
Gloria a Dios. Así se entregará esa oración allí al Padre, sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de problema, y entonces alcanzará la perfección. Fidelidad de Cristo en las oraciones, tal cual. Si nosotros tenemos errores, tal vez no tengamos una oración fluida como tal vez lo tengan otros, pero tenemos la promesa de Cristo que Cristo va a responder y va a perfeccionar esas oraciones. Ese es el trabajo que el Señor hace por nosotros. Maravillosa e interesante lo que hace nuestro Señor Jesucristo por nosotros, aunque no lo estamos mirando, ¿no es así? Aunque no lo estamos viendo. Pero nosotros tenemos que aferrarnos de una manera tal que veamos, que nuestra mirada esté puesta viendo al invisible, como lo hizo Moisés. Amén. Así debe ser. Muy bien, ya entonces avanzando a la tercera parte de nuestra lección de esta semana bajo el subtítulo El poder de la resurrección. Aquí tenemos una cita, ¿verdad? Elianis, en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en su sufrimiento y llegar a ser como Él en su muerte. Gloria a Dios. Tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser, imagínense ustedes, apreciado oyente, llegar a ser como Él, como Jesucristo, allí en su muerte. Al hablarnos del poder de Dios, el apóstol Pablo presenta su poder manifiesto en la resurrección de Jesús y en su posterior glorificación. Esto lo hace en el contexto de nuestra esperanza y nuestra herencia. Es decir, el mismo poder que se manifestó en la resurrección de Jesús está a nuestra disposición hoy. ¿Hay que pagar algo, hermano Israel, para nosotros alcanzar ese poder? Absolutamente nada. Pedirlo. Es gratuito. Es una dádiva de Dios. Amén. Ese mismo poder nos asegura también que podemos disponer del poder de aquel que ha sido colocado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, como lo dice Amén. Efesios capítulo 1, versículo 21. Y finalmente sabemos que también reinaremos con Él. La muerte de Cristo fue dolorosa en su muerte, su sufrimiento. Y tal vez para los discípulos fue un chasco y una decepción. Sí, se dispersaron, imagínate. Tuvieron tal temor que su maestro había desaparecido físicamente. Pero mis queridos hermanos y familia, queridos hermanos aquí, la resurrección de Cristo logró todo lo que en este momento hemos escuchado. Él logró el poderío. Logró sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, dice Efesios 1:21. Imagínate, en la resurrección de Cristo, Jesucristo debía morir, tenía que morir para poder alcanzar esas bendiciones y dárselas a nosotros en la resurrección. Qué tremendo. Es tremendo. Nosotros tenemos aquí Efesios capítulo 1. Quisiera que lo leyéramos desde el versículo 18 hasta el versículo número 23. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y plenitud a aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Pablo habla del poder de Dios. Pablo está hablando allí sobre la esencia, sobre la plenitud de aquel que todo lo dio, que todo lo llena en todo. Y entonces
¿Qué nos enseña estos versículos sobre el poder de la resurrección? ¿Qué esperanzas y promesas podemos encontrar para ti, apreciado oyente, en estos pasajes? Y entonces fíjense que acá nosotros podemos leer Primera de Corintios capítulo 15, ¿sí? Versículo número 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y conmiseración, apreciado oyente, se refiere a compasión, se refiere a piedad. Y es así como solamente si esperamos en Cristo, nosotros somos los más dignos de piedad de todos los hombres. Imagínense estas promesas que nosotros tenemos en la Biblia, esta es esperanza. Y a pesar de que tu crisol sea fuerte, a pesar de que tu crisol pienses que ya no tiene una solución, si ves, como lo hizo Moisés, al invisible, todo, absolutamente todo tendrá solución. Porque hay algo imposible, Elianis, para Dios. Nada, todo para Él es posible. Todo para Él es posible. Así que Pablo, mis apreciados oyentes, ora para que los efesios comprendan algunas cosas que solo pueden entenderse correctamente con ayuda divina. La primera cosa, que existe la esperanza de transformación y un futuro eterno al que Jesús nos ha llamado. Y la segunda cosa, el poder que se manifestó en nuestro favor, del cual te estuvimos diciendo anteriormente que es totalmente gratuito. Solamente tienes que orar, solamente tienes que tener fe, pedir con convicción, pedir sabiendo que alcanzará, pero no pedir cualquier cosa, sino pedir algo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que en la resurrección de Cristo, para que se cumpliese la promesa de que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre tenía que morir, para alcanzar el poderío y poder tener en su diestra y en su mano todas las bendiciones del Padre para que nosotros podamos ser derramados. Vea la importancia y el poder de la resurrección. Y eso es lo que está hablando la lección, de que el poder de la resurrección es el resultado que usted y yo hoy estamos siendo beneficiados por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Ahora, Pablo no se detuvo allí, Israel, en hablar solamente estas cosas, sino que la resurrección no le dio a Jesús cualquier clase de poder, sino el poder de gobernar, el poder de proveer todo lo que su pueblo pudiera necesitar, no hoy ni mañana solamente, sino por toda la eternidad. Ese es el poder que está disponible para nosotros hoy. Es el mismo poder que resucitó a Jesús. No solo lo sacó de la tumba y lo devolvió a la vida, sino también le devolvió el sitial de poder a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Amén. A la diestra del Padre. Entonces cabe acá una pregunta, apreciado oyente. ¿Y si Cristo no hubiera resucitado? ¿Y si Cristo no hubiera sido levantado de entre los muertos? Imagínate esa escena. Habría sido probado como un mero humano que necesitaba de salvación, y nosotros habríamos sido destinados a la paga de la muerte total y para siempre. Y como dice Romanos 6:23, hermano, la paga del pecado es la muerte. La muerte. Entonces nosotros íbamos a morir perpetuamente, eternamente. Ya ahí no íbamos a tener esperanza. Pero la promesa de Dios de nuestra resurrección es la mejor manera de explicar el permiso de Dios para con sus hijos, con nosotros, que nos aman. Y Dios permite que nosotros suframos. Dios permite que nosotros tengamos una vida de crisoles. Dios permite que nosotros tengamos la primera muerte, esta muerte mundanal. Pero Dios lo hace porque Él es nuestro creador. Dios lo hace porque Él sabe que podrá resucitarnos así como lo hizo con su Hijo amado. Pero para que esto surta efecto en nosotros, nosotros debemos
de seguir una vida santa, una vida entregada, una vida así como la vivió nuestro apóstol Pablo, una vida como la vivió nuestro amado ejemplo Jesús. Hay una forma también importante, querida familia, que tal vez el folleto no expresa, pero también surge de esta lección, de esta parte de la lección que dice el poder de la resurrección. Es que nosotros figurativamente también morimos y resucitamos a la vez. ¿Cuándo hacemos eso? Tú participas de esa resurrección hoy, o podrías participar, ya hemos participado algunos, cuando nosotros somos bautizados. Dice la Escritura que nosotros morimos en la resurrección de Cristo para resucitar en la resurrección de Cristo Jesús. O sea, nosotros morimos a la segunda muerte y resucitamos a una vida plena en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esa experiencia, porque esa es una experiencia de muerte, tú por unos minutos mueres. O sea, no te dejan ahí en el agua, ¿no? No. Sino que la persona sale de allí. Nosotros también debemos salir de la muerte del pecado. Amén. Hermanos. Debemos resucitar. Muchos se quedan en el agua allí y no resucitan. Debemos levantarnos del agua, porque la promesa está dicha, resurrección, levantarse de en medio de los muertos, y el pecado también en forma de pecado. Y otro punto importante también, que si Cristo no hubiese resucitado, entonces la predicación de nosotros sería en vano. No tuviera ningún sentido, hermano, y váyase cada quien para su casa, porque no tendríamos esperanza. Como dice el apóstol Pablo. Ya todo está perdido. El apóstol Pablo expresa algo muy interesante. Y yo siempre se lo decía a mi familia echando de broma: comamos y bebamos porque mañana pereceremos, porque no tenemos ninguna esperanza. Pero el hecho importante de que Cristo haya resucitado, la predicación se tiene que hacer con poder. Amén. Se tiene que hacer con alegría, se tiene que hacer con toda la fuerza, porque Cristo ha resucitado. Y si llegamos a morir, hermano Richard, bueno, nosotros tenemos la esperanza, la convicción de que los muertos en Cristo resucitarán primero. amén, con esa alegría. Y entonces fíjense, mis apreciados oyentes, para entender un poco más la esencia y la emoción que el hermano aquí Israel le ha aplicado a esta parte del repaso, Eliani nos va a leer 2 de Corintios capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Exactamente, nosotros no debemos confiar en nosotros mismos, no, sino en Dios que resucita a los muertos. Gloria a Dios, Amén. porque ese es el Amén. Dios que yo tengo, Israel. Amén. Ese es el Dios que tú tienes. Que compartimos, hermano. Que compartimos, gloria a Dios. Ese Dios, y queremos compartirlo con todo el mundo. Y a nosotros, bueno, no sé si a ustedes, el querido hermano Eliana, hermano Richard, hermano Gabriel, se le eriza la piel cuando habla de Cristo Jesús, pero cada vez que yo predico, siempre esa esperanza de que Cristo resucitó, murió en la cruz del Calvario por mí, eso me llena a mí de fuerza, de poder de seguir avanzando a pesar de los problemas y las dificultades que tengamos, que a veces nos hacen morir de una manera simbólica, ¿no? Pero resucita, mi querida familia. Esta lección en este día te está diciendo: resucita con el poder de Cristo. Gloria a Dios. Y aquí tenemos una cita en una carta de Elena G. de White de 5 de marzo de 1907. Si el cuerpo mortal decae, los principios de su fe lo sostienen, porque son partícipes de la naturaleza divina, debido a que a Cristo fue levantado de los muertos. Se aferran a la promesa de la resurrección, y la vida eterna será su recompensa. Esta verdad es una verdad eterna, porque Cristo mismo la enseñó. Se comprometió a resucitar a los justos muertos, porque dio su vida por la vida del mundo. Amén, gloria a Dios. Imagínate, apreciado oyente, la esperanza. La esperanza de ver a tus familiares fallecidos que perdiste quizás desde hace mucho tiempo, pero quizás también ahorita, recientemente, verlos nuevamente resucitados para vivir, y ya no vivir una vida de días, sino una vida completa para la eternidad. Gloria a Dios, Amén, ¿verdad? gloria a Dios. Porque ese es el Dios todopoderoso que nosotros tenemos, que en algún día, cuando Jesucristo venga, nos resucitará, si es que ya hemos ido al descanso. Entonces,
con esta bella palabra que hemos adquirido aquí. En la parte final nos dice: haz una lista de las facetas de tu vida en las que necesitas del poder de Jesús resucitado. Cuando termines, ora para que este poder se aplique en todas estas esferas de necesidad. Al mismo tiempo, ¿en qué puedes mejorar? ¿Qué decisiones puedes tomar para que este poder actúe con más libertad en tu vida? Bueno, ya regresando por acá, por Viene 103.3 FM Estéreo. Avanzando con la cuarta parte de esta lección tan hermosa, viendo al invisible, bajo el subtítulo Echar toda nuestra ansiedad. Elianis. Bueno, les comentara, hermano Richard, que este tema me identifica mucho. Bueno, no solamente a mí, sino tal vez a otras personas también. Dice, hay una placa que algunos tienen en sus hogares que dice: ¿por qué orar cuando puedes preocuparte? Nos hace reír, porque sabemos que con frecuencia nos preocupamos en lugar de acudir a Dios y darle nuestras preocupaciones. Alguien dijo cierta vez que cuando nuestra vida esté toda enredada, debemos dársela a Dios y permitir que Él desate los nudos. ¿Cuántos deseos tendrá Dios de hacer esto por nosotros? Sin embargo, es increíble cómo nos las arreglamos para aferrarnos a nuestros problemas hasta que estamos a un punto de estallar. ¿Por qué esperamos hasta estar desesperados antes de acudir a Dios? Quiero invitar a mi hermano Israel para que me lea Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra del Señor así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Repitiendo allí lo que dice el Salmo 55:22. Amén. Dice, ¿por qué desesperarnos, verdad, antes de acudir a Dios? Sabemos que lo tenemos ahí siempre al oído, siempre está atento a nuestras necesidades. Este tema me hace recordar porque yo antes no sabía qué era la ansiedad. Yo no sabía, para mí la ansiedad no existía, hasta que la comencé a experimentar. La comencé a experimentar de una manera que no agradable, porque mayormente la ansiedad la desarrollamos todos, pero muchas personas físicamente no la sienten, sino que la ignoran o no le paran, pero yo físicamente la experimenté. Y no fue fácil porque yo siempre se lo digo a las personas. Yo siempre le decía a Dios: Dios mío, ¿de qué manera me vas a enseñar tú cómo debo llegar a tus pies? O sea, ¿de qué manera? Ya sea buena, sea mala. Y por medio de la ansiedad y de otras cosas más, fue que yo decía: Dios mío, ¿será que de esta manera? Porque para mí no fue una manera agradable pasar por todo esto, y que todavía controlo de esta manera. Dios me hizo que yo llegara a su camino como debe de ser, porque aparte que yo estaba apartada, cuando yo comencé a experimentar esto, ahí fue donde yo empecé a entender: Dios mío, ¿será que por medio de estas locuras? Porque la ansiedad viene del enemigo, no son cosas. Yo le dije a Dios mío, ¿será que por medio de esto tú quieres? Y he aprendido. O sea, esto me ha enseñado muchísimas cosas que hasta ahorita le doy gracias a Dios, porque por medio de esa ansiedad, como muchos la llaman, que tal vez que muchos le desean hasta lo peor, a mí me ha ayudado a crecer en las cosas de Dios, y bastante. Verme ahorita donde estoy, en verdad que le agradezco a Dios, porque tal vez no fue de buena manera, fue una manera no agradable, pero me ayudó a crecer. Y no he decaído más, porque siempre recuerdo que ahí está un Dios que me escucha, y le pido a Él que siempre mantenga mi fe y mis pasos firmes. Gloria a Dios.
Este es un versículo como el que leyó el hermano. Este es un versículo muy sencillo. No esconde ningún secreto y significa literalmente lo que expresa. Echar significa hacer precisamente eso, arrojar, entregar, de modo de lo que causa dolor y preocupación. Ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Pero por supuesto, no arrojamos nuestras cargas a cualquier parte. Nuestra preocupación no desaparece en el vacío, se la damos a nuestro Padre Celestial, quien promete resolverla. Eso es lo que Jesús nos asegura en el versículo de Mateo. El problema para ponerlo en práctica no es que sea difícil, sino todo lo contrario. Parece demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad. Quiero contar algo aquí rapidito que me sucedió en estos días con una amiga, no voy a mencionar, una amiga que se la conté estos días a otra amiga. Algo que yo, tal vez muchas personas dirán, no, que estoy loca o no, pero una amiga le comentó en estos días una decisión que yo una decisión que yo había tomado, pero no fue así, sino que fue de otra manera. Resulta que ella me dice que yo le digo que sea Dios que tome control de eso. Si esa es la decisión que Él tomó para mí, yo me voy a quedar con esa. Ella me dice que me dio a entender que no todo el tiempo Dios va a tomar decisiones por mí. Que yo soy la que tengo que tomar las decisiones yo misma. Y yo le dije, mire, yo ahorita estoy en un punto de mi vida donde yo le dije a Dios, si eso es lo que tú me mandaste a decir por medio de otra persona o la decisión que tú tomaste, yo la voy a hacer a tu manera. ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Por qué estoy trabajando así? Porque es la manera en la que Dios me ayuda a cuando yo estoy decaída, a cuando yo estoy en mi mundo. Es la manera en la cual me ha ayudado a avanzar y a llegar hasta donde estoy. Amén. Y dice, hay muchas cosas que causan ansiedad también. Podría ser la presión de trabajo, la crítica inesperada, la sensación de que no nos quieren o que no nos aman, las preocupaciones financieras, los problemas de salud, la impresión de que no somos lo suficiente buenos para Dios, pensar que no somos perdonados y otras cosas. Quiero invitar a mi hermano Israel para que me lea Salmo 55, 22. Dice la palabra de Dios: echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Gloria a Dios. Amén. Porque es aquí, Israel, cuando nosotros vemos que el comienzo de la fe es el fin de la ansiedad. Amén. Amén. Jesús no va a permitir que el justo esté caído. La palabra del Señor dice, si el justo cayere 7 veces se levantará. Y es que aquí el apóstol Pablo nos invita a depositar toda nuestra ansiedad sobre Jesús. No hay problema demasiado pequeño o demasiado grande para Él, no. Es más, quiere que se los echemos encima y dejemos de sentirnos ansiosos por ello. Ahora Jesús los ha hecho suyos y Jesús se va a preocupar por la solución. Mi apreciado oyente, la razón por la cual no tenemos que preocuparnos es que a Dios le importamos. Y le importamos lo suficiente como para transformar cualquier situación. Como leyó el hermano ahorita Israel el Salmo, yo me gustó mucho ese versículo porque yo tomé la decisión, ¿verdad?, de colocar esa ansiedad en manos de Dios. Y créeme que fue lo mejor que pude haber hecho porque la ansiedad me ha enseñado a valorar muchas cosas y me ha enseñado a madurar en muchas cosas. Dice, sin importar cuáles sean unas de las razones por las que nos aferramos a nuestros problemas, es que creamos que podemos resolverlo mejor que nadie. Pero nos insta a reconsiderar esa idea. La razón por la que no tenemos que preocuparnos es que a Dios le importa. Pero a Dios todavía le importa lo suficiente como para intervenir cuando se avecina un divorcio o nos sentimos totalmente inútiles. La Biblia afirma que le importa lo suficiente como para transformar cualquier situación. Gloria a Dios. La ansiedad es una de las enfermedades mentales que nos agobia a la mayoría de las personas.
y nos cerramos en un círculo de depresión y de temor, así como esas otras enfermedades mentales que ocurren a través de las circunstancias que está hablando mi hermana Elianis, ¿verdad? Y lo que ella vivió y lo que está pasando. Pero ella tomó una decisión correcta. Tomó la mejor decisión. Ella está plegada a la voluntad de Dios. Gloria que eso es lo que debemos hacer. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar y llevar el yugo del Señor, que no es tan pesado, ni su carga es demasiada para que nosotros no la llevemos. Es algo sencillo, hermano, es estar plegado a la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Esa experiencia que ella vivió me ayuda a mí, nos ayuda a todos a que no hagamos nada sin antes consultarlo con Dios y llevar esa ansiedad, no encerrarnos en el círculo del problema y allí someternos allí, sino dejarlo todo a nuestro Dios. Muy bien. Apreciado oyente, ¿qué cosas te preocupan ahora? Ahora, aunque sean legítimas y parezcan angustiosas, ¿hay algo demasiado difícil para Dios? Medita sobre esto y cuestiónate de estas cosas sobre tu vida. Busca de echar toda tu ansiedad y aférrate a las promesas de Dios. Y bien, como el tiempo es corto y va avanzando galopantemente, avancemos a la quinta parte de nuestra lección bajo el subtítulo Continúa siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios. Un título largo, pero muy significativo. Israel. Bien, querida familia, aquí nosotros encontramos varios textos bíblicos que quisiera que el hermano Richard me ayudara a leerlos. Y tenemos dos ejemplos en este día de Israel exiliado en Babilonia. Y el otro ejemplo lo encontramos allí en los tiempos de la reina Esther. Entonces quiero dar un pequeño esbozo allí de ese día. Pensar que Dios no nos conoce o que no se preocupa por nosotros puede ser muy angustioso. Y es como andar en la oscuridad sin ninguna luz que nos guíe, dice el comentario allí del folleto. Tremendo, ¿no? Así y aquí es. dice, esa fue la experiencia de Israel en su destierro en Babilonia. En esa situación, Dios le recordó su poder que no desfallece ni fatiga. Por ejemplo, allí, invitamos ayer al hermano a leer Isaías 40:11. Muy bien, nos dice la palabra del Señor, Él apacienta su rebaño como un pastor. Recoge los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón. Con dulzura conduce a las que tienen crías. A veces uno lee esos pasajes bíblicos y uno no los entiende porque no ha vivido esa situación. Pero déjeme decirles algo. Si usted tuviera que le obligasen a dejar su país y ser extranjero en otro país, esclavo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Tremendo. Nos sentiríamos en oscuridad y que nosotros estemos orando y no ver las respuestas de Dios. En alguna manera, en alguna forma, nosotros hemos pasado también en ese exilio que nos sentimos solos, nos sentimos como la lección pasada, en ansiedad, en soledad, y hemos pedido a Dios y parece ser que Dios no responde. Y digo parece ser. No, ya que el pueblo de Israel se preguntaba, ¿dónde está, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tremendo. Y pasaban los tiempos, pasaban los años y la promesa parecía que no se cumplía. Y parece que Dios estaba como dormido en ese entonces. Yo quiero contar una experiencia que viví hace poquito. Y fue de un muchacho que me contó que se separó de su esposa. No por él, sino que su esposa. Y él tenía la esperanza y él dice que oraba para que él pudiera mejorar y toda esa situación. Y él me decía que, bueno, él se vino a Caracas, él es de Mérida, por allá por esa zona, y él se vino acá y se está congregando en la iglesia de Las Minas, y allí nos encontramos y hemos hecho una buena amistad, mi esposa, él y yo.
Entonces él me contó que en estos días su esposa, me contaron que ya estaba saliendo con otra persona. Y él contó diciendo que eso le dio duro en su corazón, le pegó fuerte, le hizo, o sea, él me dice que le dio impotencia, le dio rabia y le dolió, esa es la palabra que utilizó, le dolió en su corazón haber escuchado que su esposa ya estaba saliendo con otra persona. Entonces surgió la pregunta ahí en ese momento de esa conversación y dijo, bueno, pero ¿por qué te duele tanto de que una persona te deje? Oh, querido amigo, ¿usted cree que no le dolería, verdad? Cuando tú has entregado tu vida a otra persona y la persona te deje, te abandone como que si tú no existieras. Y tal vez yo no lo podía entender porque tal vez no he vivido, pero he vivido otras experiencias también y es dolorosa. Y el Señor me dio la sabiduría para responder y le dije, no te apartes de Dios. Sigue, mantente con los principios de Dios. No te apartes de ese, mantente fiel a los principios de Dios y Dios te va a responder. Muy bien, tenemos por acá una cita de Isaías capítulo 40 desde el versículo 27 al 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Por qué dices, mi camino está cansado, está escondido de Jehová, y de mi Dios paso mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí hay algo interesante allí, querido hermano, que dice que muchos decimos, nuestros caminos están escondidos ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa eso para ustedes, queridos oyentes y familia que estás escuchando? ¿Qué significa que ellos estaban diciendo que sus caminos están escondidos ante los ojos de Dios? ¿Será que Dios acaso se les puede esconder los caminos de nosotros? Mira, querida familia, el texto claro dice que Dios está atento a todos los caminos. Él sabe y tiene esa preocupación por nosotros, pero Él espera que nosotros seamos transformados, cambiados. Ahí dice, tenemos que esperar, hermanos. Debemos tener paciencia. Y el que tiene paciencia y espera en Dios, Dios va a responder su oración. Ese es el primer ejemplo que encontramos allí. Amén. Tenemos aquí un comentario bíblico adventista sobre el Salmo 40, página 287. Pueden estar segurísimos de que sus necesidades serán suplidas. La fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad humana. Este hecho ha sido comprobado en la vida de intocables miles de personas. Imagínate, apreciado oyente, que este hecho ha sido comprobado en la vida de incontables miles de personas. Piensa en la angustia de un decreto de muerte, sin posible renovación, sin escapatoria posible, como lo vivieron aquellos en su época, en su tiempo, ¿verdad? Donde se refieren a Daniel capítulo 6 y a Esther capítulo 3, donde sobre todo en Esther todo el pueblo judío estaba siendo amenazado a muerte el día del Purim. El único camino seguro será avanzar como viendo al invisible, al único que tiene el poder para librarnos. Y ese es el Dios grande, poderoso y maravilloso del cual nosotros hoy estamos hablando. Y hemos leído cómo Isaías describió a Dios ante los exiliados. ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y las abandonó? ¿Cómo les enseñarías a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? Y esto es tremendo. Así es, ¿no? Y ya con estas impresionantes reflexiones y preguntas para meditar, ¿verdad? Avanzamos ya a la última parte de nuestro repaso de la lección bajo el subtítulo para estudiar y meditar. Elianis, Obreros Evangélicos, página 277 de Elena G. de White nos dice: Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra vida si entregamos su vida a su servicio, nunca podremos hallarnos
en una posición para la cual Dios no haya hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un guía para dirigirnos en el camino. Cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un consejero seguro. Cualquiera que sea nuestro pensar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Amén. Excelente. Y vemos nosotros acá en Patriarcas y Profetas, en tiempos de la reina Esther, página 401 al 406, un comentario sobre Elena G. de White que nos llama poderosamente la atención. ¿No ha dicho Dios que dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Y acaso no es este Espíritu un guía real, verdadero y eficaz? ¿Sabes, apreciado oyente? Algunos parecen temerosos de fiarse de lo que dice Dios, como si eso significara una presunción. Oran para que el Señor nos enseñe y sin embargo temen aceptar la palabra que Dios ha dado y creer que hemos sido enseñados por Él. Mientras nos presentamos humildemente delante de nuestro Padre Celestial con un espíritu dócil, con disposición y ansias de aprender, ¿por qué habríamos de dudar del cumplimiento de sus promesas? Ni por un momento debéis deshonrarlo dudando de él, no. Cuando hayáis procurado conocer su voluntad, vuestra parte en la cooperación con Dios es creer que se os dirigirá, guiará y bendecirá en el cumplimiento de su voluntad. Quizás tengamos que desconfiar de nosotros mismos para no interpretar mal sus enseñanzas, pero confiad en Él hasta lo sumo, para que el Espíritu Santo os guíe a fin de que interpretéis correctamente sus planes y la obra de su providencia. Gloria a Dios. Amén. Y tenemos aquí algunas preguntas para dialogar. Hablen sobre el tipo de cosas en las que creemos que no vemos, cosas que sabemos que son reales, pero que están más allá de nuestra vista. ¿Cómo puede esto ayudarnos a entender lo que significa ver al invisible? Bueno, ya ahí hablamos sobre el viento. Allí le dejamos la pregunta, apreciado oyente, para que usted siga divagando sobre esto. Una segunda pregunta sería, ¿qué podemos hacer para confiar más en el camino del Señor? Si bien eso es lo que queremos. Y luego vemos si la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositorias. Y si esto conduce a algo sumamente valioso, de más valor que las joyas más costosas, ¿cómo debía esto moldear la forma en que percibimos estos conflictos? Interesantes preguntas acá, ¿verdad? Para dialogar y meditar. Y entonces, bueno, quisiéramos escuchar ya sus conclusiones finales, sus despedidas, para que de esta manera podamos ya dar finalización a nuestra lección de hoy. Bien, la conclusión que podemos dar allí, mis hermanos y querida familia que nos estás escuchando, es que deja de depender de tu sabiduría, de tu conocimiento, tal vez de tu fe o de lo que creas creer, y comienza a depender de Dios y aceptar la voluntad de Dios, aunque a nosotros no nos parezca que sea. Deja de que el Espíritu Santo pueda derramarse sobre nosotros. Cuando nosotros dejamos de luchar por nosotros, nuestras propias cuentas, y creemos que nuestras oraciones y oraciones y después entonces dudamos en la oración que hicimos, entonces ahí es donde está el problema. Deja de tener esas dudas y esas cosas que tal vez te están haciendo desviar del verdadero propósito, porque debemos confiar en la promesa de nuestro Dios. Confiemos en la promesa de Dios de que el Espíritu Santo va a estar con nosotros y ayudarnos en eso. Y dependamos de Dios y de sus promesas y de lo que Dios va a hacer, y no en nosotros mismos. Amén. Elianis. Bueno, que
qué más prueba, ¿verdad? Que Dios haya dado su vida por nosotros, ¿verdad? Y no podemos dudar de su amor. Y bueno, dejemos nuestras ansiedades, nuestras cargas, nuestros problemas, dejémoselos todo a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único que puede solucionar, y así como se llama la lección, ¿verdad? Si no los podamos ver, Él está siempre a nuestro lado, siempre está ahí atento a escucharnos y siempre a suplir nuestras necesidades. Muchas gracias, mis hermanos, por estar aquí con nosotros, Gracias por la compartiendo invitación. el programa de hoy, viendo al invisible. Y pues la invitación está extendida hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Así que bueno, son bienvenidos acá para que participe. Y Eliane quisiera que hiciera su propio programa, ¿verdad? Y estuviera con nosotros. Apreciado oyente, tenemos la amada esperanza que cuando Jesús venga pronto podamos ver a Dios cara a cara, donde sabremos que habrán sorpresas, sí, como la del crisol del cristiano. Ahora, no te escondas más de la presencia de Dios. No andes más errante. Recuerda, he aquí que yo los refinaré y los purificaré. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No te angusties ni desmayes, no. Debemos confiar en el poder de nuestro Padre, reconocerlo que es Él, en el nombre de Jesús, que llegaremos al Padre. Debemos también tener presentes el poder de la resurrección, por medio de la cual veremos a Dios cara a cara. Y recuerda el consejo de echar todo nuestra ansiedad a un lado y continuar siendo fiel aún cuando no puedas ver a Dios. Porque es a través de las pruebas y las batallas que podremos crecer espiritualmente y ser purificados en el crisol con Dios. Y ser transformados a su imagen y semejanza, donde brillaremos como el oro. Así que no dejes de acercarte a Jesús. No, hoy hay esperanza para ti. Si necesitas recibir a Cristo en tu corazón, si deseas entregarle tu vida a Cristo, te puedes comunicar a nuestro número de WhatsApp 0412-978-0623 y deseosamente te atenderemos. Hasta una próxima oportunidad. Por acá Radio Viene 103.3, la señal de la esperanza. Y no te pierdas nuestro próximo programa, lección número 9, una vida de alabanza, donde tendremos como invitados especiales al joven Miguel Rivero y su madre Teo. Hemos llegado a ustedes gracias al patrocinio de la Asociación Venezolana Centro Oriental, Colegio Adventista Alejandro Oropesa Castillo, Iglesia Adventista del Séptimo Día, siempre hay una cerca de ti, y sus amigos de esta emisora, la emisora de la esperanza. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre, apreciado oyente.